Vamos a comenzar. Gracias por su amable asistencia. Sí, sí. Les agradecemos profundamente a esta rueda de prensa colaborativa, colectiva, convocada por el programa de estudios universitarios, la dirección del programa de estudios universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su director, el maestro Jorge Daniel Alcántara León, la Universidad Autónoma Chapingo, representado por el doctor Pedro Ponce Javana, y Opción Ciudadana Puebla, Ernesto García Hernández, un servidor, el coordinador ejecutivo, para anunciar, invitar, convocar a la sociedad poblana, a la opinión pública, a la academia, distintos colectivos, organizaciones sociales, poblanos, ciudadanos interesados en el conocimiento de sí la problemática, pero también la propuesta, como parte de un binomio que aborda el doctor Pedro Ponce Javana, este binomio investigación-acción, y para lo cual será expuesta la propuesta consistente, congruente y coherente plasmada en la obra que estamos mostrando, la sustentabilidad en el Estado de Puebla, una reflexión teórica práctica, y esta obra será presentada el próximo viernes 26 de junio, 11:55 horas, en el Salón Paraninfo del edificio Carolino de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para lo cual cedemos en este momento el uso de la voz a el doctor Pedro Ponce Javana, y posteriormente el maestro Daniel Alcántara León también emitirá algunos comentarios. Adelante, doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Eh, el estado de Puebla está en una ubicación en el que le favorecen diferentes tipos de recursos naturales, diferentes tipos de clima, diferentes tipos de suelo, con una gran riqueza cultural. Eh, tenemos históricamente que nuestro estado aportó el maíz hacia el mundo, de aquí salió el maíz hacia el mundo. Y bueno, hay otras hipótesis que aún no se comprueban, pero el aguacate también es una aportación de México hacia el mundo. Y en la región de Atlisco fue donde se hicieron los primeros experimentos de cruzamiento, de ahí salió la variedad Hass y Fuerte. Eh, en Nopal no se diga, otra aportación de México hacia el mundo. Y aquí cerquita está Tlaxcalancingo. Allá por San Sebastián Villanueva tenemos más de 1000 hectáreas de nopal. Nopal tunero sobre todo, y ese nopal sale antes de temporada. En abril, mayo ya tenemos tuna, lo que no tiene el Estado de México, Zacatecas, Guanajuato y otros estados. Bueno, es muy importante saber que nosotros eh, estamos súper estudiados desde el punto de vista de la ecología, desde el punto de vista de la biología, porque tenemos bosques, selvas, matorrales, lugares semidesérticos, selva baja caducifolia, tenemos plantas endémicas, tenemos la región de Zapotitlán, que ahora es una reserva de la biosfera, donde las cactáceas juegan un papel importante. Y bueno, más al sur, limitando con Guerrero, tenemos plantas medicinales, una gran producción todavía de manera natural, apenas empiezan a domesticar algunas especies como las burseras, que son de importancia económica social. Si nos vamos a las faldas del volcán, el eje neovolcánico, vamos a encontrar una cultura única que nos produce algunas frutas también fuera de temporada. Más arriba de Tochimilco, en Santa Cruz, Coctomatitla, San Martín, Zacatempan, por ejemplo, tenemos pera en el mes de mayo, y así varios productos, pues, ¿no? Luego entonces tenemos muchas áreas naturales protegidas de carácter federal y de carácter estatal. Una que ha estado últimamente en discusión y en reflexión es Flor del Bosque, ¿no?
porque hubo un gobierno estatal que la quería como que rematar, vender y privatizar. Y así también tenemos nosotros recursos minerales. Ahora se habla de litio, ¿no? Pero tenemos regiones mineras en las que están extrayendo minerales como materia prima para el fierro y demás, pues, ¿no? Y bueno, para terminar con este diagnóstico así muy somero, la Sierra Norte de Puebla, eh, con sus feldespatos, ¿no? Y aparte de sus feldespatos, ahora, bueno, no de ahora, años atrás siempre fue codiciada y propuesta para extraer el gas a partir del fracking. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en nuestro estado de Puebla? Porque nos vamos a encontrar con una área metropolitana entre Puebla y Tlaxcala que está muy contaminada. Eh, Hay fábricas, hay poblaciones, asentamientos irregulares y hay lugares donde eh, definitivamente ya no se puede ni pasar, pues, ¿no? Así tenemos en las inmediaciones de Puebla de Tlaxcala, allá en Tlaxcala está el río Zaguapan y más adelante tenemos el río Atoyac, el más contaminado del mundo. Entonces, nosotros decimos que históricamente el agua fue utilizada para producir energía. El agua que venía del Popocatépetl para las inmediaciones de Atlisco, las primeras máquinas que se utilizaron para las fábricas de hilados y tejidos como la del Volcán, la de Metepec, la de León, esa agua se movió para producir energía y con eso por algún tiempo estuvieron trabajando las fábricas. Entonces, a grandes rasgos se dice que requerimos 15,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. ¿Y cuántos litros de agua necesitamos para producir un carro? Por ejemplo, una Volkswagen, ¿no? Entonces, tanto se utiliza agua para la agricultura, que viene siendo un buen porcentaje, como se utiliza agua para la industria y también agua de uso doméstico. Por cada familia deberíamos tener mínimo una utilización de 100 litros de agua diarios para nuestras necesidades domésticas. Entonces, en los 70s vemos cómo se instalan corredores industriales. Quetzalcóatl, el corredor industrial de San Martín Texmelucan a Puebla, entre otros, pues, ¿no? Entonces, últimamente nos hemos dado cuenta de cómo las empresas, concretamente las industrias, arrojan sus desechos de la industria a los ríos, a las barrancas. Nosotros nos damos cuenta que los municipios avientan sus aguas negras de los drenajes igual a los ríos, a las barrancas, ¿no? El caso de Puebla, pues es un ejemplo, ¿no? Allá está el lago de Valsequillo, que pues la hermana benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha hecho investigaciones desde antaño sobre los metales pesados que contiene, y luego el agua de Valsequillo pues es reutilizada para irrigar, y hay un término que se llama sistémico. Se irrigan hortalizas y esas hortalizas allá que van a dar por Tecamachalco, Tepeaca y demás, son regresadas a la ciudad. Entonces, muchos productos de origen animal y vegetal están muy contaminados. Ahora nos encontramos en los pueblos con problemas de salud que las personas de antes no conocieron, los cánceres, las diabetes y demás, pues, ¿no? Y así podemos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Está el ingenio de Atencingo, ¿no? Que arroja
cuando lava su trapiche, cuando lava su maquinaria, arroja el agua al río Nejapa. Y abajo en los pueblos, pues se dedican a la pesca. Entonces, no se diga la descarga de aguas negras de los pueblos. Un ejemplo que tenemos es en el río Tizac, que atraviesa 7 municipios allá en la Mixteca Poblana, y que los 7 municipios descargan sus aguas negras en el río. Y hubo un tiempo que este gobierno, o este estado, a través del gobierno, promovió las tratadoras de aguas negras. Pero yo quisiera que un día se dieran una vuelta y concretamente el agua de Ajatán de Osorio, digo, las aguas negras se arrojan al río Tizac y está una tratadora inservible que se hizo un evento para inaugurarla y demás. Y así está Tehuitzingo, y así está Jolalpan. Como que hubo un programa de tratadoras de aguas negras, pero ninguna funciona. Es más, están rebasadas ya ahora con la nueva tecnología, pues, ¿no? Entonces, si hablamos de la minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Hace un desequilibrio con la vegetación nativa, se pierden muchas especies nativas que jamás se recuperan. Si nosotros analizáramos los agroquímicos que se aplican a la agricultura, hay productos que se utilizaron desde la Segunda Guerra Mundial y se siguen utilizando actualmente. El glifosato, que es la materia prima para la agricultura, para los agroquímicos, para controlar la mala hierba, aunque ahora se habla de hierbas benéficas también, pues, ¿no? Y que con estos productos se están perdiendo, ¿sí? Entonces, tenemos grandes retos, pues, ¿no? Yo como investigador poblano, de origen poblano, y estando en una universidad pública de origen agrícola, me pregunto qué pasa en Puebla, pues, ¿no? O en todo el país, ¿qué hay atrás de todo esto? Sexenios van, sexenios vienen, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Del 2018 para atrás, concretamente de 1982 al 2018, se aplicó una teoría del desarrollo, la teoría clásica de la economía, la teoría del neoliberalismo, la teoría de la globalización, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, esa teoría, ¿qué traía atrás, pues, para que se aplicaran o ni siquiera se aplicaran los recursos? Políticas públicas para mejorar el medio ambiente, o que prohibieran o regularan los desechos tóxicos, los basureros y demás, pues, ¿no? Entonces nos encontramos con la teoría clásica de la economía, con David Ricardo, Nicolás de Borbón, entre otros, que aseguran que los recursos naturales son inagotables, ¿sí? Y si los recursos naturales son inagotables, los productos que salen de ahí tampoco son inagotables. Entonces, aseguran David Ricardo, Adam Smith y Nicolás de Borbón, que cada año hay una primavera, cada año hay un otoño, por lo tanto no nos preocupéis, los ríos se limpian solos, ¿no? Y así se aplicó esa teoría. Entonces, ahora me doy cuenta por qué el corredor industrial San Martín Texmelucan en Puebla se puso donde el manto freático era muy benigno, tenemos mucho agua. Porque desde el río Zaguapan había fábricas textiles, una fábrica que se llamó en Tlaxcala, la fábrica de telas Zaguapan, todo lo aventaban a los ríos y todavía se sigue aumentando, pues, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, esa es la teoría que nosotros consideramos que se aplicó. Pero bueno, y después del 18, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué teoría se está aplicando? Y nosotros, emocionados por la esperanza del cambio, de la transformación, dijimos, bueno, ahora se va a mejorar el medio ambiente, ahora se va a regular desde la utilización del agua, se va a desprivatizar la utilización de los recursos naturales, como el agua, el suelo, la minería.
Y de 2018 para acá hemos encontrado la teoría del estado del bienestar con Keynes, donde el Estado es responsable, que tiene que regular a la industria para la utilización de los recursos naturales, y vemos que en gran medida no se ha logrado nada o se ha hecho muy poco, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, nosotros en esta obra humildemente hacemos un análisis de esas teorías del desarrollo, de cómo se vienen aplicando en Puebla, pero también hacemos algunas reflexiones críticas propositivas. En nuestras universidades nos enseñan mucho a manejar la materia, transformamos la materia, y sobre la materia estamos trabajando siempre, pero muy poco trabajamos la energía. Y resulta que la energía pues tiene que ver con las leyes de la termodinámica, donde la energía no se destruye, solamente se transforma. Y hay primera ley y segunda ley de la termodinámica. Y ahí es donde nos encontramos el concepto o el término de la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es el desorden, es el caos. Y nos vamos a encontrar con que ahora no solamente hay entropía ambiental, porque cuando desmontamos un terreno, ¿dónde se va esa energía? Cuando nosotros abrimos la tierra para meter el fracking, para extraer gas, estamos rompiendo una energía. Cuando, bueno, y la entropía no solamente es ambiental, ahora la entropía es económica, la entropía es social, y disculpen con los ejemplos, ¿no? El hecho de que estén protestando en el área de las Cholulas para que quiten un basurero, pues ya llegamos a una entropía. El hecho de que en San José Chiapa haya protestas, no haya un convencimiento, una persuasión de que tiene que haber la industria en armonía con el medio ambiente, estamos en una entropía. Y disculpen por el ejemplo, Acatlán de Osorio está en una entropía social, porque tenemos problemas de energía. Y ahora, ¿cómo llegamos a la entalpía? ¿Cómo llegamos al orden? ¿Sí? Ese es el reto que tenemos nosotros. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que entender este concepto bien de la entropía, de la megantropía, y también, de alguna manera, nosotros estamos casi obligados a que, a que entendamos el reto del desarrollo sustentable, que por cierto nos confunden en las teorías porque nos hablan de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, ¿sí? El desarrollo sustentable tiene connotaciones biológicas, ecológicas, de la biología, de la sociedad. Y el desarrollo sostenible, para mí, es un invento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que busca la reconciliación de la ecología con la economía. Y de ahí viene el hoy no circula, el no smoking, pero son correctivos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar en una educación ambiental básica, desde el preescolar, la primaria y demás, pues, ¿no? Entonces, no negamos que hay desarrollo, pero hay diferentes tipos de desarrollo, hay conceptos de desarrollo. Y bueno, yo veo que en los tres niveles de gobierno le entran mucho al desarrollo social. Les preocupa mucho las obras sociales, las obras públicas, la pavimentación de las calles, el embaquetado, las carreteras, que no está mal, pero les falta entender el concepto del desarrollo social, de cómo potenciamos al humano. Y de ahí viene el concepto del índice del desarrollo humano, porque nos faltan libertades para que el individuo seleccione su porvenir. Ahí va un ejemplo concreto. Yo soy agrónomo porque Chapingo me dio una beca. Después descubrí que mi vocación no era para la agronomía, pero fue la única universidad que me dio beca, me dio internado, me dio comida, me dio hospedaje, lo que no tienen otras universidades, con todo respeto, ¿sí? Pero esa no era mi vocación. Y en otros países en Europa te descubren tu vocación y sobre eso te vas. Ahí no hay alumnos que se queden sin entrar a la universidad, ¿sí? Entonces, está el desarrollo social y por un lado está el desarrollo económico, ¿sí? Y ahí se quedan los estados a través de sus gobiernos estatales, municipales. ¿Y dónde se queda la sustentabilidad? Entonces, aquí en esta obra nosotros decimos, el desarrollo sustentable tiene que ser transversal a cualquier tipo de desarrollo. Y manejamos una hipótesis. Cualquier concepto de desarrollo que ignore al medio ambiente
tarde o temprano frustra sus objetivos. Y claro que la economía neoclásica, la teoría neoclásica, diseña lo que se conoce como externalidades. Ah, bueno, hubo un error, hay que meter un correctivo. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos que ahora deberíamos de centrarnos si realmente queremos el humanismo o entendemos el humanismo a partir de la persona como un ser humano pensante, actuante, debe ser un sujeto, no un objeto. Y discúlpeme, hay muchos programas que son muy asistencialistas, que de plano les llevamos a las personas al campo o al medio urbano. Y bueno, estamos cayendo en un paternalismo en el que de alguna manera nos va a traer problemas en el futuro. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que planteamos en esta obra. Y bueno, no se vale solamente criticar y quedamos en la crítica, hacemos propuestas. Hoy se requiere que en un triángulo equilátero participemos el Estado, la sociedad civil y las universidades, las academias. No hablo en balde. Brasil así lo hace constantemente. Europa, la Unión Europea, así lo hace constantemente. Bájale en Holanda, aquí está la universidad y alrededor están las industrias, alrededor están las organizaciones campesinas, planteando constantemente el perfil que necesitan para el desarrollo. ¿Sí? Y entonces es algo que tenemos que cambiar, pues, ¿no? Entonces, eso es en gran medida lo que nosotros pues estamos planteando a manera de reflexión y consideramos que se requiere de inmediato un ordenamiento territorial estatal. De los 217 municipios, yo creo que más del 80% no tienen ordenamiento territorial. ¿Y qué es el ordenamiento territorial? Por poner un ejemplo, ¿por qué pusieron el aeropuerto en las mejores tierras agrícolas y no lo pusieron en otro lugar? Si nosotros vamos a Europa y buscamos los pueblos, en los pueblos aquí se siembra porque esta tierra es agrícola, aquí se pone la industria porque esta no es agrícola, aquí es para un suelo urbano y aquí hay un desorden. Entonces a nivel municipal se requiere eso como propuesta de política pública y aunado a esto se requiere un atlas de riesgo para que después no tengamos que estar lamentando que las lluvias torrenciales, que un desastre natural. La naturaleza no genera desastres, es producto de la mano del hombre, del abuso. Y ahí es donde nosotros decimos que tenemos que conocer muchos conceptos como esto de la huella ecológica. Porque a los animales les decimos en Veracruz, tú puedes vivir en 1 hectárea, vaca, para que me produzcas leche. Ah, en la Mixteca se requieren 20 hectáreas. ¿Y por qué no le decimos al humano cuánto es la media que necesita para vivir? Estamos abusando también del medio ambiente. Entonces ahí se requiere el concepto de la huella ecológica, de la huella hídrica. Entonces son términos y conceptos en el que nosotros pues queremos contribuir al desarrollo, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos quisiéramos que nuestra propuesta fuera encaminada o va encaminada a ser una propuesta de política pública en el que el medio ambiente no fuera como un mero requisito. Por ejemplo, voy a denunciar una mina, descubrí que en mi terreno hay una mina, entonces voy y la denuncio. Primer requisito, vamos a hacer un estudio de manifestación de impacto ambiental. Y pues sí, lo hacen, pero es como un mero requisito. No realmente hacen un inventario real, objetivo, de que si conviene o no conviene. Por cierto, se traslapa la ley de reforma agraria con la ley minera, porque hasta dónde es la ley de la reforma agraria, la ley agrícola, hasta donde entra el arado. Y después, ¿qué? ¿Propiedad de quién? De la nación. Ahí faltan muchas reformas, muchas propuestas para mejorar estas condiciones. Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la Mixteca Poblana no hay un vivero que rescate las especies nativas. ¿Sí? Estoy viendo que en la Sierra Norte ayer hubo una declaración de una ONG que se opone al feldespato, a la explotación del feldespato. Están exigiendo reforestación. Pero el concepto de reforestación no es solamente ir y plantar ahorita el protagonismo y demás. Es todo un proceso de cómo criar la planta en los viveros y reforestar, medir el impacto, ¿no? No digo que hay grupos interesados en Tecamachalco, hay un grupo que en tiempo de seca lleva las pipas y riega, pero es un área pequeña sin el apoyo del Estado, ¿sí? Y hay terrenos
que deberían darse en comodato a las organizaciones para que los explotaran. Tenemos en Tehuicingo 36 hectáreas que eran de la Comisión Nacional de Fruticultura y pues ni el Estado ni los productores las aprovechan. En Tecamachalco hay 2 hectáreas que son del INIFAP, había especies de cactáceas, nadie utiliza eso. Y así hay muchos campos en los que debieran dárselos a los productores de común acuerdo con las instituciones para dar alternativas. A grandes rasgos, ese es. Gracias, doctor Pedro Ponce Javana. Antes de darle uso de la voz al maestro Daniel Alcántara, director del programa de estudios universitarios de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, agradecemos la presencia del ingeniero Ricardo Villescalera, dado que fue el vínculo hace 5 años para conocer al doctor Pedro Ponce Javana por intervención de Minerva Cordero Rojas, quien lamentablemente falleció hace unos meses. Maestro Daniel Alcántara, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a los medios de comunicación presentes por tener la amabilidad de acompañarnos y yo solamente me reduciré a extender una amable invitación a los medios de comunicación y a la ciudadanía a través de los medios de comunicación para que nos acompañen a la presentación de este libro, La sustentabilidad en el Estado de Puebla, una reflexión teórica práctica, autoría del doctor Pedro Celestino Ponce Javana, quien ya tuvieron ustedes oportunidad de escucharlos. La sustentabilidad como parte de los proyectos de desarrollo económico y social es algo fundamental. Todos los países en el mundo actualmente lo abordan y que el doctor haya tenido la preocupación, la intención y la atención de aplicarlo para nuestro estado, pues es algo muy, muy importante, de mucha actualidad. Y yo estoy seguro que todos los ciudadanos poblanos, los universitarios que nos acompañen a la presentación el próximo viernes 26 en el Paraninfo de la institución a las 12 del día, seguramente tendrán la oportunidad de conocer con más detalle el contenido del libro y desde luego la explicación que nos presentarán tanto el autor, el doctor Pedro Ponce, como el maestro Ernesto García. Entonces, pues agradezco a todos su presencia y ojalá el viernes estemos saludándonos en el Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. Doctor Pedro, estamos atentos de sus amables preguntas, por favor. Sí, gracias. Yo le quiero preguntar de todo esto que usted ha hablado, sobre todo el tema del campo, ¿no? Es un tema importante que, bueno, estamos empezando, porque digamos en 2 cuestiones, ¿no? ¿Cómo ve este programa que el gobierno del Estado está haciendo de rescatar hectáreas que no se sembraban a través de apoyos, a través de maquinaria, insumos a los campesinos que pues, no tienen la posibilidad de pagar el sistema de riego, ¿no? Y que solamente están a la espera de lo temporal? Y también, digamos, ¿qué alternativas se pueden tener para que los productores dejen, digamos, sigan sembrando, cultivos básicos, maíz, frijol, y no quieran transitar a otros cultivos y abandonar pues, el maíz, que es uno de los principales, yo diría, alimentos, ¿no?, que se tienen en el estado y en el país? Gracias. La intención es buena, pero se requiere un estudio profundo. Por ejemplo, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para generar un programa del rescate de las tierras ociosas o que no se cultivan es un estudio de tipología de productores. No tenemos un estudio serio de tipología de productores. A lo mejor el FIRA sí lo tiene con fines crediticios. ¿Por qué? Porque dice, productores, imagínate un triángulo isósceles. Arriba en la punta dice, estos son los productores altos. En medio están los productores medios y hasta abajo en la base están los productores bajos, de 3 hectáreas para abajo. Estos no entran al crédito y es la mayoría. Estos medios los voy a tratar y ¿quiénes entran? Los que están en la cúspide, ¿sí? Pero eso es con fines crediticios. Entonces, el Estado se requiere aquí un estudio serio de tipología de productores. Cuando yo tenga ese estudio en el que, por ejemplo, ¿qué región nos gustaría agarrar? De aquí a la Sierra Negra, por ejemplo, ¿no? Por regiones. En la Sierra Negra, ¿cuántas hectáreas de suelo o de terreno agrícola están abandonadas? Y con ese estudio de tipología, ¿por qué no las siembras? Me falta crédito, me falta asistencia técnica. 3 elementos que se requieren. La organización para la producción, que no la tenemos.
No tenemos organización para la producción. ¿Sí? Eso de que lleguen, ahí te va la obra comunitaria, formen un comité y la tesorera tiene que ser mujer. ¿Sí? Desde ahí ya no es una organización desde abajo, ya es una organización desde arriba. ¿Sí? Y luego, aquí está la cantidad de dinero, sobre eso no te muevas. Oye, pero si mis necesidades son más amplias, ¿no? Pues háganle como quieran, pero aquí está el recurso. Se pierde lo genuino de la organización. Y bueno, después de la organización se requiere la capacitación. Entonces, está bien el propósito, pero ¿dónde está un programa de extensionismo? Así como hay maestros rurales, debía haber un ingeniero por cada municipio mínimo, de tiempo completo, asesorando a los productores, dando asistencia técnica, capacitándolos constantemente. Eso de que ahorita llegó mucha lluvia y cuando venga la canícula, que dicen los teóricos de la climatología que va a ser larga, va a haber una emergencia de plagas. Y ahí sí llega el técnico, aplícale al gusano cojollero este producto químico. ¿Y por qué no lo tenemos desde tiempo completo para que nos prevenga este tipo de plagas, de enfermedades? ¿Sí? Entonces, nos falta un programa de extensionismo rural. ¿Sí? Hay teorías para eso. Está Paulo Freire, que nos habla de educación-acción, de cómo podemos persuadir al campesino. No hay teoría para el desarrollo para el campesino. Al campesino no lo vamos a hacer más inteligente, tiene su propia cosmovisión y se le acusa de que es empírico, pero si yo llevo la ciencia y con lo empirismo sacamos la realidad adelante, pues, ¿no? Eso es lo que falta, ¿sí? Y luego viene la investigación, ¿sí? Ok, ahí van los tractores. ¿Cuántos caballos tiene el tractor? ¿Realmente entra en esa estructura del suelo? No me quiero meter en problemas, pero en la Mixteca me estoy encontrando con tractores que dicen, oiga, es que este no era la marca, es que este no era para este tipo de suelo. Tenemos diferentes tipos de suelo, ¿sí? Entonces requiere un estudio microrregional, ¿sí? No es lo mismo los valles de Izúcar de Matamoros que los valles de Atlisco, que las faldas del volcán, ¿sí? Ahí es donde están las deficiencias, están los huecos, están los espacios que estoy seguro que nuestra benemérita universidad, Chapingo como universidad, el colegio de posgraduados, tienen alternativas, pero no son tomados en cuenta para el desarrollo. Y ahí está la Ibero con su humanismo, por ejemplo, ¿no? Para la organización. Por ahí va mi respuesta. Y por ejemplo, ¿qué alternativas pueden tener para que los productores continúen sembrando maíz y cosas y todos los granos básicos y no quieran plantar otros cultivos? Pues a lo mejor dejan más dinero, pero pues son más complejos, ¿no? Sí, precisamente. De 2018 para atrás se nos impuso la economía de mercado. Desde 2018 para acá tuvimos la esperanza de un nacionalismo en el que el Estado es responsable de este nacionalismo. Y en ese nacionalismo no solamente hay que estar preocupado por los aranceles, hay que estar preocupado por la autosuficiencia alimentaria, por la soberanía alimentaria. Puebla tiene 7 etnias. Cada etnia debe tener un maíz nativo. Y ese maíz nativo tiene que recuperarse, tiene que reproducirse. Entonces, de una vez les digo, debemos oponernos a que en el Tratado de Libre Comercio sigan los maíces, los deben de quitar. Y entonces se requiere un programa para recuperar nuestros maíces nativos, blancos, azules, rojos, morados, negros. Esos maíces son anticancerífonos, contienen anticianinas. ¿Y dónde está ese programa agresivo, digamos, por ejemplo, ¿no? Si yo me voy a San Nicolás de los Ranchos, estoy seguro que ellos sembraron desde abril. Y si yo me voy a la Mixteca, estoy seguro que apenas esta semana, por usos y costumbres y por cultura, van a sembrar del 24 de junio al 28 por San Juan y San Pedro. Y vamos a cosechar al mismo tiempo. Entonces se requiere en la Mixteca, por ejemplo, siembran hasta a fines de julio, ¿sí?
y cosechan, ¿sí? Ahí entra el concepto y la teoría de la economía campesina, ¿sí? Que en las universidades se ha descuidado. Todos nos fuimos por la economía de mercado y subsiste la economía campesina, aquella en que se utiliza la teoría del valor, el valor de uso, más que el valor de cambio, en el intercambio de bienes y servicios. Esto del trueque, por ejemplo, que se da en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Del minifundio estoy hablando, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo planteo y recomiendo, ¿no? Hay frijoles precoces que en la Mixteca, por ejemplo, se siembran el 15 de agosto y para el 15 de octubre puedes cosechar el ejote, ¿sí? Entonces, ahí se requiere un inventario de esos recursos fitogenéticos que tienen las comunidades indígenas, pero no solamente para tenerlos en una vitrina, ¿sí? Como banco de germoplasma, sino cómo reproducirlos. Ahí es donde hace falta, ¿sí? Y bueno, que me disculpen, pero veo que llevan unos paquetes muy técnicos, tecnológicos, y va la urea, ¿sí? Sulfato de amonio, van los agroquímicos. Y bueno, si desde allá arriba se dice hay que transitar hacia la agroecología, ¿sí? Como que no hay congruencia, pues, ¿no? Entonces, las universidades, la Universidad Autónoma de Puebla tiene ya un producto de biofertilizante, no de ahora, de años atrás, que ya lo probó. Chapingo tiene un equipo de investigadores que produce biochapping, se llama el producto, y sacamos hasta 20 toneladas de maíz por hectárea. Eso no lo vamos a experimentar, eso ya lo tenemos trabajado. Pero ¿qué pasa? Cuando el Estado únicamente toma en cuenta a sus instituciones y tienen, yo creo que un cuerpo de notables que desde ahí definen, ahí va este programa, ahí va este otro programa, y no toman en cuenta a la academia, y mucho menos a los productores en su pensamiento, sus necesidades, ¿no? Falta el crédito, un banco de crédito rural para los productores, para los campesinos, para los indígenas, bueno, hace falta. ¿De cuánto considera usted que este banco de crédito tendría que ser? Pues hay que hacer un estudio de las necesidades, del proceso, de los costos del proceso de producción. Por ejemplo, mínimo un productor de temporal por una hectárea se gasta entre 25 y 30 mil pesos, ¿sí? Incluyendo mano de obra, maquinaria e insumos. En insumos fácil se lleva, pues a lo mejor hasta la mitad. Peor si llega una plaga de emergente, pues tienen que comprar los productos y aplicarlos, pues, ¿no? Entonces, si el Estado tiene un banco de crédito para darles lo necesario, yo creo que podríamos solventar este problema de la soberanía alimentaria, de la autosuficiencia, de la seguridad alimentaria. Por ahí van las propuestas que tenemos. Oiga, ya esto que mencionaba del ordenamiento territorial, que en los municipios no se cumple, entiendo que el Estado es el que, digamos, tendría que encabezar el ordenamiento territorial en los municipios, adecuarse, ¿no?, a este plan, por así decirlo, pero entonces, ¿qué es lo que hace falta para que se pueda tener un correcto ordenamiento territorial? Una política de Estado en la que obligatoriamente cada municipio debe tener su ordenamiento territorial. La ciudad de Puebla lo tiene, ¿por qué no lo aplican? Habría que preguntar. Y lo hizo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? ¿Por qué no lo aplican? ¿Todos los municipios no los tienen? Yo dije que más del 80% de los municipios no tienen ordenamiento territorial. ¿Quiénes lo tendrán? La ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, a lo mejor Cholula, a lo mejor Tehuacán. Pero hacen el estudio y ahí se queda, no lo aplican. Ese ordenamiento implica descubrir mediante un sistema de información geográfico que estas tierras son agrícolas, estas son para producir, aquí no entra la industria. Y vamos a Huejotzingo, y hay muchas industrias ahí, en las tierras agrícolas, no se está aplicando el ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, obligatoriamente, política de Estado, debe haber ordenamiento territorial y después debe haber un atlas de riesgo. La Ciudad de México tiene 88,000 hectáreas de área rural, más del 50%. Las delegaciones son 7, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, parte del Álvaro Obregón, Tlalpan y demás. Yo me sorprendí y dije, ¿y para qué?
Pues Milpa Alta, 7,000 hectáreas de nopal verdura, la capital del mundo de nopal verdura, y por lo menos en el decreto está, aquí no más casas ARA, no más casas Geo, ¿sí? Y aquí donde está el ordenamiento territorial, ahí lo tienen, estoy seguro que lo tienen, lo hizo la Benemérita, no lo aplican por Pero conflictos digamos, de interés. al no tener el municipal, pues tendrían que apegarse al estatal, ¿no? El estatal debe hacer uno, Ujú. desconozco si lo tienen a nivel estado. Y esto, digamos, ¿cómo se puede saber qué municipios sí cuentan con los atlas? La Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría esta que se encarga del Medio ambiente. no hay Protección Civil. La Secretaría de Protección Civil o la Dirección debe tener estos datos. Sí, deben ser públicos. Hay que buscarles dónde están. Pero yo le aseguro que el 80% de los municipios no lo tienen. Y por eso estamos como estamos. De repente, por ejemplo, ahorita el fracking, que lo quieren imponer en la Huasteca y Potosina y en Puebla. Ya están en la alerta los campesinos. Ya se generó una organización que se llama Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia. Renace. Y la dirige gente de la UNAM, de Economía. Y con estudios precisos, no puede entrar el fracking. ¿Por qué? Porque perturba el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, entre los límites de Morelos y Puebla hay uranio. Y vino un presidente de Estados Unidos a hacer un convenio allá, en el municipio de Talco, creo que en los 70s. Afortunadamente el uranio, hay un decreto, lo puede explotar el Estado, nada más, no se puede concesionar, así como está el litio ahora, que se hizo en el sexenio pasado, ¿no? Así está. Gracias, Eddie, muy amable. ¿Existirá alguna otra pregunta, algún interrogante, inquietud? Quiero yo añadir finalmente, si me lo permiten, gracias, doctor Pedro, es una invitación al público en general con la pregunta detonadora: ¿qué es lo que no puede no saber un poblano, un ciudadano para ser feliz, útil a su comunidad? Impulsar propuestas de desarrollo endógeno o tendientes a el desarrollo endógeno, la vocación productiva del territorio, la potencialidad del territorio. ¿Qué es lo que no puede no saber? Sugerimos y proponemos esta obra en cuestión, que es la segunda del doctor Pedro Ponce Javana. Es la segunda, La sustentabilidad en el Estado de Puebla, una reflexión teórico-práctica que brinda elementos al ciudadano para profundizar en el conocimiento, las condiciones inherentes a la propia tendencia también de la desertificación, lo hace referencia el doctor, que el suelo está perdiendo sus condiciones de fertilidad y en consecuencia pierde una producción, una potencial producción. Habla el doctor Pedro Ponce Javana en concreto de los nutracéuticos también, estas condiciones edafológicas propiamente del suelo y de la multifuncionalidad del campo, brindarle esa actividad múltiple, funcional, y si es lo que tanto se anhela y se aspira que sea difundido en los tomadores de decisiones, el impulsar la soberanía alimentaria. Bueno, pues esta obra da condiciones, elementos necesarios para avanzar en la propia sustentabilidad, pero en el avance en la sustitución de granos básicos también, ya lo refiere el doctor Pedro Ponce Javana, en el seno de la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues hay una organización a nivel nacional, la NICS también, que ya la conoce el doctor, que está buscando precisamente que los granos básicos queden fuera de este tratado y en consecuencia que México, el Estado mexicano, tenga esos elementos para efectivamente avanzar hacia la sustitución de importaciones. Ha avanzado en los últimos años el grado de dependencia de granos básicos, arroz, maíz, trigo, frijol. La anterior obra, el doctor Pedro Ponce Javana, la presentó en el Congreso del Estado de Puebla, siendo el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado de Puebla, cuyo lema es Inclusión, Diálogo y Consenso, la 62ª legislatura. Insisto y concluyo, esta obra será presentada el día viernes 26 de junio, 12 horas, en el Salón Paraninfo del edificio Carolino de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Abierta la invitación
a todos los ciudadanos, a los poblanos, no solamente a la academia, no se circunscribe únicamente a la academia, y será un espacio de reflexión, profundización del pensamiento crítico y detonadora, la exposición de la obra, de propuestas tendientes a la incidencia pública con una propuesta concreta, congruente y coherente para apropiarnos de nuestro futuro. Gracias a todos por acompañarnos. Adelante, ingeniero, por favor. Bueno, pues felicidades, doctor. Gracias. Aquí Ernesto, todos ustedes periodistas. Bueno, pues miren, algunas reflexiones. Ya hemos oído al doctor Ponce, yo estaba en el postgrado Osorio. Efectivamente, Mireya fue el contacto. Esta chica me conoció cuando ella tenía 8 años. Me entregó un regalo cuando hice mi campaña. Y albergó a Andrés Manuel López Obrador en su casa, según me dijo ella, en uno de los trayectorias que hizo Andrés Manuel como candidato y todo eso, ¿no? Y bueno, pues siempre hemos estado preocupados por Acatlán. Tenemos un migrante famoso, Carlos Orea Alonso, que salió a los 19 años sin un quinto, se fue a Estados Unidos, lo conocemos bien. Ya ha regresado múltiples ocasiones, le fue bien en Estados Unidos. Y bueno, todos queremos que la Mixteca, que son como 30 y tantos municipios, se desarrolle. Yo les he propuesto que vengan aquí a la capital del estado y que hablen con el gobernador, ya desde antes que llegara Armenta, ¿verdad? Y que hicieran algún plan, ¿verdad?, para rescatar toda esa región. Aparentemente es muy seca, ¿verdad? Tiene muchas piedras. Pero un amigo mío me dijo que no, que si se perfora hay un mar abajo con muchísima agua. No sé si es verdad. Acabamos de estar en Brasil, que les enseñamos a perforar a los brasileños pozos de petróleo a 3,000 metros de profundidad. Y México, a pesar de que le enseñó a Brasil, no sabe perforar pozos a 3,000 metros de profundidad, solamente aguas someras. Pero bueno, miren, yo di economía en la Universidad Autónoma de Puebla desde el año 64, después en la UPAEP y por supuesto en la ULA, ¿sí? Les quiero decir que el sector primario, ¿verdad?, que comprende la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, desde que entró el Tratado de Libre Comercio, bajó su participación en el PIB del 15% al 3,8%. Estamos importando maíz, el maíz amarillo, 25 millones de toneladas de Estados Unidos. Ahí el maíz está subsidiado y sus rendimientos son brutales. Estados Unidos puede llegar a tener rendimientos con Monsanto de 20 toneladas de maíz por hectárea. En México, aquí que me corrija el doctor, andamos en 2, 3, 4 toneladas, en Sinaloa quizá mucho más, pero el rendimiento es muy bajo. Los agricultores andan pidiendo precios de garantía de 7,000 pesos, porque si producen poco, pues ni modo. Sus precios se van para arriba, ¿verdad?, sus costos más bien. Entonces el precio tiene que ser muy alto para cubrir los costos. Por ahí decían en el periódico que una hectárea cuesta más de 50,000 pesos el abonar y el tratarla, fertilizante, todo lo demás, y apenas ingresa 50,000 o 55,000 pesos, entonces pues salen a mano, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Y por eso los agricultores están tratando de parar México con los transportistas. Hoy iba a haber un paro de transportistas a nivel nacional brutal. No sé cómo lo paró la presidenta, pero sí va a ser muy, muy fuerte. Porque los matan. Vamos a planear dónde los vamos a matar, en qué carretera, porque es siempre el mismo sitio. Ni modo que las carreteras se muevan de un día para otro, ¿no? Y ahí, duro, en las cumbres de Maltrata, el camino a Veracruz, Jalapa, todo esto. Y bueno, si no los matan, los asaltan, les quitan las unidades, en fin. Ese es México. Ahora aquí el señor periodista se refirió a muchas cosas, ¿sí?, a nuestros gobiernos. Pues, ¿qué se puede decir, hombre? Yo he vivido este país ya casi 90 años, ¿sí? Ineptitud, falta de coordinación, falta de responsabilidad, muchas cosas.
Aquí el doctor ha estado en Europa, estudió allá, ya nos ha platicado en otras ocasiones. Yo también he estado por ahí, ya ni se diga Estados Unidos. Entonces, todo le sale bien a otros países. A nosotros nos sale mal. Bueno, pues ya estuvo bien, ¿no? Ahora aquí tenemos una nueva generación. Bueno, pues nos persinamos. Te vamos a entregar un país a ver qué haces con él. A ver si se rectifican las conductas humanas a nivel de poder y de toda la sociedad para que las cosas funcionen. Aquí no se necesita ser de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Aquí se necesita que el país funcione en todos los aspectos, ¿no? Y eso es lo que no hemos logrado en México. Esa es la realidad. Nada más nos hacemos bolas, al final de cuentas, ¿no? Desde luego que hay muchos estudios y muchas descripciones, pero nuestras acciones no van en concordancia con todo lo que sabemos, y sí sabemos mucho. Y bueno, pues esto es una frustración. Y además nos llevamos entre las patas, como se dice, a muchísimos mexicanos, a millones de mexicanos. Pues el país tiene 50 millones en la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué hubo? O sea que, como decía Alfredo Toski, ¿no? Fernández de Lara, gobernador que yo traté, lo peor del poder es no poder. Bueno, pues no podemos. Eso es todo. Entonces, por favor, organicemos un poquito más el asunto. Y para terminar, las 200,000 hectáreas que dice Armenta que va a echar a andar porque están ociosas, bueno, pues que las eche a andar, que nos diga, que haya un programa. Ahí están las hectáreas para bien o para mal, si son buenas o malas, han quedado abandonadas, cuánto se va a meter, qué resultados va a dar, si el Estado quiere entrar a la agricultura. Acuérdense que en los países comunistas el gobierno tomó todas las tierras, claro, en Rusia, y por supuesto, ¿no? Y las echó a andar, los sovjoses y los koljoses, yo sé de todo eso. Entonces, si no hay campesinos y demás, el Estado puede echar a andar todo el sector agrícola, haciendo inversiones, organizando cooperativas, las famosas cooperativas, ya de perdida, y de ahí sale la riqueza. Necesitamos producir, ¿sí? Estamos creciendo al 0.8%. Yo vengo de economía que crecía al 6% anual. En ese aspecto estamos completamente arruinados, ¿sí? No se mueve nada, no hay dinero, no hay nada, los negocios andan muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el campo tiene que volver. Miren ustedes, la producción de todo el sector primario es 1.2 billones de pesos. El PIB de México es 35 billones. Entonces imagínense ustedes la distancia. El sector manufacturero, en el que yo estuve como industrial, aporta 10 billones. Y todo lo demás es el sector terciario de servicios. Entonces está muy desequilibrado el país. Un sector primario reducido, casi a la desaparición. Un sector secundario, manufacturero, que no está funcionando. No, estamos muy lejos de ser una potencia industrial, que ahí es donde se demuestra, en el sector secundario. Y el sector terciario absorbiendo todo a través de la economía informal, que tenemos 35 millones de trabajadores en la economía informal, de un total de población económicamente activa de 60 millones. Es una barbaridad lo que tenemos en la economía informal. Entonces, señores, este país anda muy desequilibrado. Necesitan que yo lo gobierne. Eso es todo. Por eso estamos aquí impulsando la obra en cuestión. También decía Alfredo Toski Fernández de Lara, cancelemos odios y rencores. Están cordialmente invitados, les pedimos amablemente que por favor transmitan la invitación para esta presentación, viernes 26 de junio, este viernes, 12 del día, Salón Paraninfo, edificio Carolino. Y gracias por habernos acompañado. Hay pan de dulce todavía para quienes no hayan. Si existe alguna pregunta, interrogante, comentario, por favor, suplicamos lo puedan manifestar. Gracias. Maestro. Gracias. Muchas gracias, muy funcional. Gracias. Por si alguien gusta. Yo lo sigo cargando aquí. Eso está bien. Algún día le voy a preguntar a mi compañero que trabaja ahí. ¿Mm? Claro, gracias. Sí, sí. Me hubieras invitado, doctor. Es que andan también en otras actividades. ¿No? Vamos a estar el sábado en Izúcar, dando una capacitación en Carlos. Están invitados.
no hay más. Muy bien, Pues yo les agradezco y nos vemos el viernes. Allá nos estaremos viendo. ahí en Paraninfo. Qué bueno que la universidad. En 1971, creo, yo pertenecía al FOSIT, Frente Obrero Campesino Estudiantil. Ah, sí, muy bien. Ahí está una placa. Ahí me tocó el 1 de mayo, estaba adentro cuando